Hello everybody, I am your English teacher. In the lesson today, I'm going to show you what are the regulars and regular verbs. ¿Cuáles son los verbos regulares y irregulares? Eso vamos a aprender en la clase de hoy. ¿Cuáles son los verbos regulares y irregulares en inglés? Irregular verbs are verbs that do not follow the normal pattern for tense and past participle, while most English regular verbs use the ending ed for the past tense and participle forms. Irregular verbs each have their own unique tense forms and past participles. Bueno, los verbos irregulares en inglés varían en pasado y varían en el pasado participio. Su forma cambia y por ende cambia su sonido también. El verbo regular en pasado, nada más para formarlo, lo único que tenemos que hacer es agregarle al infinitivo la ed, al verbo en su forma simple agregarle la ed, pero el verbo irregular va a variar en su forma y en su sonido, por ende va a variar también, ¿ok? Irregular verbs are one of the hardest parts of the modern English language because they are all a little different since there is no formula. English speakers have no choice but to memorize each one along with the special verb forms. Caballero, no hay forma para aprender el cambio en los verbos irregulares. No hay una fórmula que diga igual que existe porque para los verbos regulares existe una fórmula. Tú le agregas la ed al final del verbo y ya tú tienes el pasado y el pasado participio. Pero para el verbo irregular no hay una fórmula. El verbo simplemente varía y cambia y hay que aprendérselo de memoria. Hay que memorizarlo para poder saber de qué estamos hablando. ¿Cuál es el pasado del verbo? Si no memorizamos el pasado del verbo irregular, no vamos a saber cómo escribirlo, cómo hablarlo, no vamos a entenderlo cuando nos lo digan. Hay que memorizarlo, el pasado participio de los verbos irregulares. Vamos primero algunas reglas para los verbos regulares. ¿Cómo le agregamos ed? How we can add ed to the regular verb. For example, add ed to most verbs. Okay, for example, la mayoría de los verbos se le agrega ed, a la mayoría. Aquí tenemos el caso de jump and paint. ¿Cómo formamos el pasado de jump and paint? Agregándole ed al final. Jumped and painted. Jumped and painted. We are going to see other example. Veamos otro ejemplo. El siguiente. The next. If the final consonant is W, X or Y, se queda tal y como está, señores. Le agregamos ed solamente. Showed, played, fixed. Estos verbos significan, this verb means, coser, jugar y arreglar. Y jump, arriba, significa saltar. If the first syllable of a longer verb is stressed in the verb's ends, consonant, vowel, consonant, just add ed. What this mean? ¿Qué significa esto? Esto significa que si la palabra, la primera vocal está acentuada y termina en una consonante, siempre va a tener dos sílabas. Si termina en una consonante, vamos a agregarle ed al final de la palabra. Se le agrega ed, ok, solamente ed. For example, opened, entered, swallowed. Swallowed significa tragar, enter, entrar, y open, abrir. Ahora now the next one. If the verb ends in consonant plus y and change the y to an I and add ed. For example, cry, cried, and fry, fried. Ok, cry es llorar, fried es freír. Okay, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en Y con una consonante delante de la Y, cambiamos la Y por una I latina y le adicionamos simplemente ed. And now, if a verb of one syllable ends in consonant vowel, double the final consonant and add ed. For example, stopped and chatted. Quiere decir que si el verbo tiene solamente una sílaba y termina en consonante, hay que doblar la consonante como la P se dobló, como se dobló la T, y agregarle ed al final para poder formar el pasado participio. Recuerden, los verbos regulares, el pasado y el pasado participio es el mismo verbo. Now, if the last syllable of a longer verb is expressed at and ends consonant, vowel, consonant, double the last consonant and add ed. Incurred and preferred. Quiere decir que si tenemos una palabra, un verbo
que sea al final consonante, vocal, consonante, que tenga 2 sílabas y que la acentuación esté al final de la palabra, como en could y prefer, tenemos que doblar la consonante al final y agregarle ed también. Veamos la otra. We are going to see now the next one. If the verbs end e, just add d, como thrive and gozer. Thrive means prosperar and gozer means tragarse a, engullir, something in relation with it, con comer. Quiere decir que si el verbo termina simplemente en e, le agregamos la d, no es necesario agregarle ed porque ya termina en e, solamente le agregamos la d para formar el pasado participio de los verbos. Estas son reglas comunes de cómo agregarle ed a los verbos en su forma simple, en presente, para formar su pasado y su pasado participio. Ahora veamos una lista de verbos irregulares. Veamos una lista de verbos irregulares. Estos son algunos verbos irregulares. Su forma básica en presente sería say, en pasado sería said, en pasado participio sería said to, sería said también, ¿ok? Este es el verbo decir, say, said, said, say, said, said. El verbo decir, el pasado participio son similares, así no pasa en todos los verbos, hay otros verbos que varían. Por ejemplo, en go sería go, el presente, went, el pasado, y el pasado participio sería gone. Go, went, gone. Make, el presente, el verbo en su forma simple, made es el pasado y made es el pasado participio, coincide. Pero en go no, en go es diferente, es go, went, gone. Esto hay que aprendérselo a sí mismo. Say, said, said, make, made, made, go, went, gone. Aquí tenemos take, que es el verbo tener. Took es el pasado y taken es el pasado participio. Come, que es el verbo venir. Came es el pasado y come es el pasado participio. Sigue en presente y el pasado participio son iguales, es el mismo verbo. See, saw, sing. See es el verbo ver en su forma simple. Presente, saw, el pasado. A sing es el pasado participio. Lo mismo pasa con know. Sería know, knew and known. Know, presente, knew, pasado y known, pasado participio. Lo mismo con get, got, gotten. Puedes usar lo mismo en pasado participio, got o gotten. ¿Ok? Está give, gave, giving. Find, found, found. ¿Ok? Know es el verbo conocer, get, obtener, give es dar y find, encontrar. Si te suscribes a mi canal y me mandas un mensaje con tu correo, puedo enviarte a vuelta de correo una lista con los 50 verbos irregulares más usados. Espero que te haya gustado la clase. Nos vemos en un próximo encuentro. Darle like a mi canal.